Hola a todos, hoy voy a inflar un colchón inflable con helio para ver si flota o yo puedo flotar sobre él. Me pidieron mucho que hiciera esto por alguna razón, así que veamos si se puede flotar en un colchón inflable que tiene helio. Y entonces veremos si es más cómodo con helio que con aire. Hay un solo problema con este experimento. Hoy hay una escasez nacional de helio. Llamé a la empresa local de gases, las personas que suministran aire comprimido, y dijeron que se cree que no tendrán helio por otros 2 años. Así que tuve que investigar un poco y encontrar mi propia fuente de helio. Luego de hacer este experimento, les explicaré por qué hay escasez de helio, de dónde viene el helio y a dónde se va, por qué hay escasez. Hay una compañía que hace estos tanques de helio. En realidad es solo 80% de helio, 80% de helio, 20% de aire. Pero podría alcanzar para este experimento. Así que voy a usar estos tanques porque no conseguí helio puro por la escasez nacional que hay. Veamos qué sucede si le pongo helio a un colchón inflable. Bien, primero midamos cuánto pesa esto. 3,653 kilogramos. Así que esa es la cantidad de kilogramos que pesa sin aire y sin helio. Muy bien, despleguémoslo. Este es un colchón inflable Queen. Podríamos usarlo como una alfombra mágica, ¿no es cierto? Miren cómo se vuelve a inflar cuando lo presiono. Ni siquiera está inflado del todo, pero pueden ver cómo se empuja hacia abajo debido a la fuerza de flotación. Dejaré estos tanques vacíos aquí para sostenerlo mientras lo inflo. Bien, el momento de la verdad. Bien, ahora sacaremos los tanques y veremos si flota. ¡Oh! No funcionó. Bien, al final no flotó en el aire, pero es muy liviano, mucho más liviano que si tuviera aire. Ahora veamos cuánto pesa. Veo que rebota mucho. Pesa entre 3,18 y 3,2 kilogramos. Eso es porque la flotabilidad es igual al peso de la cantidad de fluido que desplaza. Y en el agua se necesita una fuerza de flotación muy alta porque el agua es muy densa. Si reemplazas esa agua densa con algo liviano como el aire, la fuerza de flotación será muy fuerte. Pero en el aire, al no ser tan denso, necesitarás un gran volumen para desplazar la cantidad de aire y obtener una flotabilidad fuerte hacia arriba. Eso significa que necesitaría más o menos 7 veces este volumen con la cantidad exacta de peso para lograr que apenas flote del suelo. Es un poco menos porque la mezcla que usé era de 80 y 20% de los componentes, 80% helio y 20% aire. Pero los resultados serían muy similares, se necesita mucho helio para levantar una pequeña cantidad de peso. Por ejemplo, supongamos que le agregamos helio a una llanta para que sea más liviana. Veamos qué tan liviana puede llegar a ser. Muy bien, pesa unos 1980 gramos. Ahora inflémosla con helio y veamos cuánto pesa. Bien, ahora sí. 1978 gramos. Como ven, agregarle helio a la llanta no cambia nada. Antes pesaba unos 1980 gramos sin helio y ahora unos 1980 gramos con helio. Así que aunque le agregues helio a la llanta, no lograrás que tu bicicleta se sienta más liviana tampoco.
La clave de volver algo más liviano con helio es tener un volumen enorme. Una vez que tengas ese enorme volumen, conseguirás una fuerza de flotación fuerte. Y aunque el helio es el segundo elemento más abundante de todo el universo, la única razón por la que tenemos helio en la Tierra es por la desintegración radioactiva, mayormente del uranio y el torio. Estos elementos radioactivos emiten las llamadas partículas alfa, que en realidad son núcleos de helio. Y básicamente estos elementos radioactivos siempre están emitiendo helio y quedando atrapados en unas bolsas naturales de gas en la Tierra. Cuando extraemos gas natural, a veces encontramos helio en él. Puede tener una concentración de hasta alrededor del 7%. Y lo estamos agotando porque el helio es muy interesante. De hecho, se escapa de la atmósfera terrestre cuando entra en ella. Ok, al principio parece obvio por qué el helio deja la Tierra, porque cuando soltamos un globo de helio, se va hacia arriba. Pero una vez que el globo llegue hasta la atmósfera, al final, el aire se reducirá tanto que el helio adentro del globo tendrá la misma densidad que el aire del exterior. Los globos suben hasta cierta distancia y luego se detienen y flotan. Recuerden que la única razón por la que un globo flota es porque desplaza aire. Y si sacan el helio del globo, ese helio que salió se dispersó por todo el salón. Ya no desplaza aire, sino que se mezcla con él. El helio que se mezcla con el aire del salón ya no sube más porque no está desplazando aire y entonces ya no es más flotante. Lo que digo es que, por ejemplo, esto es 80% helio, 20% aire. El helio no se queda en la mitad superior del cilindro, ni el aire en la mitad inferior, sino que aquí están mezclados por igual. Los elementos como el helio e hidrógeno, al ser tan pequeños en comparación con las moléculas de aire que los rodean, tienen una distribución de velocidad así de amplia. Y resulta que la pequeña cola de esa distribución sí tiene una velocidad suficientemente alta, alrededor de 7 km por segundo a 11 km por segundo. Es una velocidad suficiente para escapar de la gravedad de la Tierra. Esos átomos de hielo diminutos se mueven tan rápido una vez que migran hacia una altitud suficientemente alta y rebotan tan fuerte que se van de la atmósfera. Pero ocurre otra cosa rara, porque si calculamos la cantidad de helio producido por el uranio y el torio, y la cantidad de helio que se pierde en la atmósfera de la Tierra debido a su distribución de temperatura, veremos que hay un error de alrededor de 3 órdenes de magnitud en la cantidad de helio que debería haber en la atmósfera. Entonces hay otra cosa que está haciendo que el helio se vaya de la Tierra. Los científicos no están tan seguros de cuáles son las razones, pero tienen buenas hipótesis. Algunos lo relacionan con el viento solar. Es posible que el helio y los iones están siendo expulsados de la atmósfera terrestre debido a los vientos polares. Y otro mecanismo podría ser que el helio más los iones interactúan con moléculas de nitrógeno en la atmósfera y eso genera un golpe que cuando se transfieren los electrones, se expulsa al helio de la atmósfera. Así que en lugar de tener globos de helio, creo que tendremos que conformarnos con globos de hidrógeno. No es necesario decir por qué sería peligroso. Ahora veamos si finalmente es más cómodo un colchón de helio. Siento que reboto un poco más, pero no creo que sea muy distinto a dormir en un colchón de aire. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse y cliquear en la campana para saber de mis nuevos videos. Visiten theactionlab.com si aún no conocen la caja de suscripción de The Action Lab. Gracias por verme y nos vemos pronto.